Nervioso, ¿puede ser? Perfecto. Muy bien, Male, muy bien, Ro, que justo Ro contestó por el chat. Sí, están correctos los 4. ¿Y el conectivo, de qué otra manera lo podíamos denominar? ¿Recuerdan? Tenía 2 Conjuntivo. tipos de conjuntivo. Muy bien. Sí, esos serían los 4 tipos, los que mencionaron sus compañeras, y conectivo y conjuntivo sería el mismo, nada más que es otra forma de expresarlo, son sinónimos. Entonces, en la unidad 14, vieron el Homo sapiens en general, pues nos vamos a concentrar más en la especie humana, puntualmente los tejidos, y los tejidos es un conjunto de que, ¿cómo me lo pueden definir? ¿Sí? Si pensamos en los niveles de organización, ¿sí? Un sistema de órganos, un conjunto de órganos, un órgano es un conjunto de tejidos, perfecto, Agos. Ro y Agos contestaron de células, perfecto. Entonces, tejido va a ser un conjunto de células que a su vez tienen una función o una organización en conjunto, ¿sí? Porque si nosotros juntamos varios organismos unicelulares, no van a formar un tejido, porque no están interconectados, no están relacionados, van a generar sí una comunidad, una población, pero no llegan a formar un tejido. Entonces, todo esto lo vieron. A su vez los componentes van a estar formados por células y matriz extracelular. La matriz extracelular la terminaron de ver completa. Ayer Gise nos lo explicó eso. Por eso, esto sí lo terminaron de ver por completo. Perfecto. ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta que les haya quedado? Profe, ¿podría repasar nuevamente ese PowerPoint? El de la La, matriz. la matriz Ajá, extracelular, sí, bien. sí, sí. Perfecto. Vamos a tener tejido, como dijimos, va a ser un conjunto de células, pero las células no están solas, ¿sí? Sino que todo lo que está afuera de la célula, lo que va a permitir que las células se unan, que se forme un tejido, se va a llamar matriz extracelular, ¿sí? Por eso es el nombre, extracelular, está afuera de la célula. Ese contenido que está fuera de la célula, ¿sí? Es para que más o menos se hagan como una comparación, para que tengan en sus cabezas, ¿sí? Imaginen una pared de ladrillos, ¿sí? Las células serían los ladrillos y el cemento que une a las células sería la matriz extracelular, ¿sí? Y la pared en conjunto, tanto con ladrillos como con cemento, va a formar lo que llamamos tejido, ¿sí? Tanto matriz extracelular como célula. Obviamente no es lo mismo porque un tejido es algo dinámico, algo vivo, y la pared está estático, está quieto, pero es para que más o menos nos podamos hacer una idea en la cabeza. Entonces, la matriz extracelular podemos diferenciar 2 grandes partes, una parte de proteínas fibrosas y otra parte que recibe el nombre de sustancia fundamental. Proteínas fibrosas son justamente eso, 2 tipos de proteínas en general que van a tener distintas propiedades. Vamos a tener el colágeno, que nos va a dar resistencia, es decir, una matriz celular con mayor cantidad de colágeno va a tener una mayor resistencia. Y una matriz extracelular con mayor cantidad de elastina va a conferir elasticidad. ¿Sí? Si yo comparo, por ejemplo, una matriz celular con un 50% de elastina y una con un 20% de elastina, la que contiene 50% de elastina va a ser más elástica, ¿sí? Ese tejido va a ser más flexible, más elástico, va a evitar que se rompa o se raje, por así decirlo, porque eso es lo que nos da la elasticidad. Eso sería la composición proteica, por así decirlo. Y después tenemos la sustancia fundamental que está formado por hidratos de carbono o sustancias con hidratos de carbono en las que podemos encontrar las glucoproteínas, que esta lo que le van a dar es una capacidad de unidad estructural, ¿sí? Como una base, lo que les va a dar al tejido, y vamos a tener las dos glucoproteínas más, o
las principales son la fibronectina y la laminina. Y después vamos a tener los proteoglucanos, que los proteoglucanos tienen la función de hidratación, de que el tejido esté turgente, va a favorecer el intercambio de sustancias, ¿sí? Entonces, cada sustancia fundamental va a tener una función. Entonces, mientras mayor glucoproteína, una mayor hidratación, va a depender de qué tipo de tejido va a tener o mayor proteínas de colágeno o glucoproteínas. Y la diferencia entre glucoproteínas y proteoglucanos es que las glucoproteínas tienen menor cantidad de hidratos de carbono. En cambio, los proteoglucanos tienen una mayor cantidad de hidratos de carbono, ¿sí? Si los comparo entre ellos. Ahora sí, ¿alguna duda, algo que no quedara de esto? Profe, entonces se diferencian nomás por el contenido de hidratos. Sí, ¿De las carbono? glucoproteínas y los proteoglucanos, exactamente. Esa sería la diferencia que hay entre ambos. Sí, Pero tienen diferente función. exacto. La estructura, ¿sí? La composición química que tienen le dan la característica para realizar distintas funciones. Sí, profe, ahora sí, ¿Sí? gracias. De Sí, nada. sí. Profe, Profe, Sí, ¿podría poder explicar de nuevo la elastina? bien. La elastina es una proteína que tiene la capacidad de, cuando está presente, conferirle al tejido elasticidad. Entonces, mientras mayor elastina, más elástico va a ser un tejido. Por ejemplo, los vasos sanguíneos, ¿sí? Si yo pienso en la aorta, el vaso sanguíneo de la aorta es una arteria, la arteria aorta, es por donde sale el mayor flujo de sangre del corazón. Y sale con mucha fuerza porque tiene que llegar del corazón a la punta de los dedos, a la cabeza, al pie. Entonces sale con mucha fuerza. Entonces esa aorta, esa arteria, necesita ser muy elástica porque es fina y cuando sale toda esa cantidad de sangre debe aumentar su tamaño, ¿sí? Para que pueda salir todo ese flujo de sangre y después vuelve a su tamaño. Entonces, ese tejido tiene una alta cantidad de elasticidad, ¿sí? Una alta cantidad de elastina. Porque si eso fuera rígido y no fuera elástico, cuando saliera la sangre se rompería. ¿Sí? Cuando sale mucha sangre se rompería. Bien, profe, ahí ¿Sí? entendí mejor. Perfecto. Eso va a ser la función. Entonces, esto es en general todos los tejidos y dependiendo del tejido puntual en el que estemos hablando, va a tener mayor cantidad de una cosa o de otra. Por ejemplo, de colágeno, como el colágeno confiere resistencia, en los huesos vamos a tener tejidos con altos niveles de colágeno, porque es lo que nos va a dar resistencia. Pero en los vasos sanguíneos yo necesito elasticidad. Necesito una resistencia, pero no excesiva, entonces hay mayor cantidad de elastina. Entonces, dependiendo del tejido, es la cantidad de cada uno que va a haber. ¿Alguna consulta más? Profe, perdón, Sí. ¿podría explicar las glucoproteínas que no me quedaron claras? Bien, la glucoproteína es un conjunto de sustancias donde tenemos glúcidos y proteínas. ¿Sí? Son sustancias que vamos a encontrarlo en la matriz extracelular, fuera de la célula. Y lo que va a hacer esto es le va a conferir al tejido unidad estructural, es decir, va a permitir que las células se entrelacen entre sí y queden unidas, queden fijas, por así decirlas, para que ese tejido no se separe. ¿Sí? Le va a dar una firmeza de estructura. Eso es lo que va a hacer las glucoproteínas. ¿Sí? Sí, profe, ahora sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta más? Bien, entonces seguimos. A su vez, como dijimos recién, el tejido va a ser un conjunto de células y ese conjunto de células tienen que estar unidas entre sí. Porque si no están unidas entre sí, sería un conjunto de células sin relaciones, sin funciones. Esto es lo que nos diferencia
a un organismo pluricelular nos diferencia de un conjunto de organismos unicelulares. Entonces, este esquema que tenemos acá son 4 células, ¿sí? 2 en la parte posterior y 2 en la parte frontal. Esto en conjunto, estas 4 células, más esto que estaría acá en rojo, formaría el tejido, ¿sí? Porque esto sería parte de la matriz extracelular. Y lo que hay entre las células también sería matriz extracelular. ¿Yo qué es lo que necesito para que un tejido se mantenga? Primero necesito que estas células que van a formar el tejido estén unidas, ¿sí? Si se me separan, no me sirve. ¿Sí? Si yo pienso en la pared del ladrillo con cemento, si a mí se me salen los ladrillos, no me sirve la pared, ¿sí? Porque no estaría cumpliendo su función. Entonces yo necesito que las células estén unidas y que no se separen para que el tejido sea resistente o tenga su forma y función. También yo necesito que esas células que están unidas se relacionen entre sí, intercambien sustancias, ¿sí? Porque, como sabemos, las células son vida, ¿sí? Tienen vida, entonces para realizar sus funciones necesitan hacer intercambios. Para eso vamos a tener 4 tipos de uniones entre células. Los que nosotros vamos a ver van a ser estos tipos de uniones, ¿sí? Que hay entre 2 células. Por eso las llamamos uniones celulares, porque van a ocurrir entre las 2 células que están adyacentes o continuas. Vamos a tener una unión que está de acá en la parte superior que se denomina unión estrecha. Esta unión estrecha, ¿sí? Estas serían 2 membranas celulares. Esta sería una membrana celular y del otro lado sería la otra membrana celular. Y todo esto que vemos en naranja, ¿sí? Sería la unión celular estrecha. ¿Qué función tiene esta unión celular? Tiene la función de unir las 2 células y de evitar que las células pierdan fluidos, ¿sí? Acá se realiza una unión que se denomina estrecha y como el nombre lo dice es como que une demasiado, entonces evita o genera un cierre hermético y evita que las células pierdan su contenido. De esta manera evita la deshidratación de la célula, por ejemplo. Entonces la unión estrecha mantiene 2 funciones, mantener unidas las células y a su vez evita que pierdan parte de su interior, del citoplasma, del agua o lo que puedan llegar a tener. Después tenemos otras uniones que se denominan comunicantes. Como el nombre lo dice, va a permitir que las células se comuniquen entre sí. Al permitir esta comunicación de sustancias, de mensajeros químicos, de impulsos eléctricos, ¿sí? Por ejemplo, este tipo de uniones se encuentran mucho en las células del sistema nervioso, en las neuronas, porque tienen que transmitir el impulso nervioso o transmitir el impulso químico a través de los neurotransmisores. Entonces, si ustedes ven acá la imagen, estos circulitos, por así decirlo, naranja, son las uniones comunicantes. Acá los vemos como tubitos, como cilindros, cuando hacemos el corte transversal, entonces los vemos como cilindros. Estos tipos de uniones son similares a canales. Entonces, estos canales van a permitir que pase una sustancia, un impulso químico, un impulso eléctrico de un lugar hacia otro lugar. ¿Qué pueden pasar? Gases, nutrientes, desechos, según lo que vayan necesitando, agua, lo que vayan necesitando las células, ¿sí? Este tipo de uniones estarían acá en estos circulitos. ¿Hasta acá queda claro la estrecha y la comunicante? ¿O hay alguna duda? Bien, seguimos entonces. Y después tenemos otro tipo de células que se denominan células de anclaje o célula adherente. Lo que van a hacer este tipo de células es justamente es de anclaje, va a permitir que se unan y que generen resistencia. A diferencia de esta, a la estrecha que va a permitir la unión y el sellado hermético.
estas de adherentes o de anclaje solamente van a servir para unir con mucha fuerza y resistencia las células. A su vez, estas células de anclaje o estas uniones de anclaje vamos a tener las que denominamos adherentes, u otro de los ejemplos de uniones de anclaje son las siempre se me traba en esta palabra. Son las desmosomas, ¿sí? Que cumplen la misma función, evitar que se separe, generar una unión, nada más que tienen distintos mecanismos para producir las uniones entre las células. ¿Sí? Esto los vamos a encontrar, por ejemplo, en tejidos donde se encuentran con grandes presiones. Por ejemplo, la piel, los músculos. Entonces, ¿para qué necesito que estén bien unidos ese tejido? Para cuando yo le genere alguna presión, no se me rompan, no se me separen, sino que sigan formando un tejido. Y la estrecha la vamos a encontrar en... en los tejidos epiteliales, ¿sí? Como el intestino, la vejiga, los riñones, porque en esos tejidos tenemos que evitar que haya filtraciones o pérdida de sustancias. Entonces, estas las vamos a encontrar con los cierres herméticos, digamos, las estrechas, en vejigas, intestinos, riñones. Estas comunicantes los vamos a encontrar en las neuronas, y estas que son de anclaje las vamos a encontrar en lugares o tejidos que sufren muchas presiones. Este cuadrito ustedes lo tienen en su cuadernillo y en sus apuntes, y acá tienen todos los sinónimos que pueden tener las uniones, ¿sí? Nosotros vimos uniones en hendidura, pero también podemos llamarlas uniones comunicantes o uniones de gap junction, las uniones estrechas o uniones oclusivas, ¿sí? Son los distintos tipos con los que pueden encontrar o sinónimos con los que pueden encontrar. ¿Alguna duda de esto? ¿O necesitan que repita algo? Sí, profe, a mí no me quedó claro cuántos tipos de uniones hay. ¿3 entonces? Exacto, sí. Van a haber estos 3 tipos de uniones. Uniones comunicantes, uniones estrechas y uniones de anclaje. Y dentro de las uniones de anclaje podemos encontrar estos 3 tipos de uniones, ¿sí? Las desmosomas, que son las que vimos acá, la unión adherente, y después la otra unión que es de hemidesmosomas. ¿Por qué es un hemi? Porque no llega a ser, ya te voy a mostrar una imagen, es la unión, no es la unión de 2 células, sino que es la unión de la célula y de la membrana basal, y de la matriz extracelular. Por eso recibe el nombre de hemidesmosomas. Profe, ¿puede repetir? Dicen qué quiere decir hemi y qué función tiene. Es que es una unión entre la célula y la matriz extracelular. ¿Y por qué? Pero no cumple, o sea, no estoy entendiendo por qué hemi a eso. Bien, ¿por qué hemi? Porque nosotros estamos hablando de uniones celulares, ¿sí? Entonces, uniones celulares significa que 2 células, como acá, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, hasta ahí sí. Bien. ¿Por qué denominamos hemi? Porque esta unión va a ocurrir entre una célula y la membrana o la matriz extracelular. Acá sería la unión, por ejemplo. No es entre 2 células. Sí, ahora sí, profe. ¿Sí? Por ¿Ahora eso, sí? pero está en la unión de anclaje, digamos. Exacto, sí. Se pone en unión de anclaje porque esa es la función, que se ancle, que no se separe. Por eso las clasificamos ahí. Sí, profe, ahora sí entendí, gracias. De nada. Ustedes en odontología, no recuerdo exacto, creo que es la misma página en técnicos, en la página 7
tienen este cuadrito que yo les estoy presentando y tienen una imagen similar a esta, porque no es esta, y en esta imagen está también, en la página 7, está también la de la hemidemosomas, para que vean ahí la diferencia entre los 3 tipos de células. Lo tengan en cuenta, porque esta imagen que les estoy proyectando, ustedes la tienen en los apuntes. Si van al cuadernillo, en la página 7 van a encontrar los, por así decirlo, los 5 tipos de uniones. Las comunicantes, las estrechas y las 3 de anclaje. Sí, pero todos tienen, las de anclaje, las 3 tienen la misma función. ¿Alguna consulta más? ¿O quieren que vuelva a repetir algo? Yo no tengo problema. Profe, Sí. en la página 7 dijo que está el dibujo y abajo de un cuadro que es el que es parecido al que está en pantalla. Exacto. Ajá. No, creo que es la página 7. Abajo del cuadro dice tejido epitelial. Sí, ahí lo ¿Sí? encontré, profe. Sí. Bien, y ahí en el lateral derecho tenés las 3 imágenes. ¿Sí? Tenés como C2, C1 y C3. Y si vos mirás en el cuadrito donde dice uniones de anclaje, el 1, 2 y 3 sería la última, corresponde a cada uno de esos C. Profe, ¿Entendés? Sí, en la unión de anclaje también le daba rigidez, ¿puede ser? sí, le da resistencia, digamos, estructura y rigidez. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra consulta más? ¿Queda claro? ¿Necesitan que repitamos algo? Lo que necesiten. Profe, ¿puede Sí. ser que la adherente permita que se une y genere resistencia, que es lo mismo? ¿O no? La adherente. Sí, la primera, porque anoté mal las cosas y por eso estoy repasando de vuelta. Bien. La primera sería comunicante o de hendidura, o la estrecha. La adherente sería la tercera, por así decirlo. Por eso, no sé cuál me Claro, preguntaste. sí. ¿La Sí, la estrecha o la tercera. adherente? La adherente. La adherente. La adherente lo que nos va a permitir es dar una resistencia, ¿sí? Y va a evitar que se separe el tejido. ¿Sí? Sí, profe, ahora Y sí. lo vamos a Gracias. encontrar en los tejidos que tienen muchas presiones. Como por ejemplo, los músculos. Profe, Sí, si hablamos de unión adherente y unión de anclaje, estamos hablando de la misma. sí, Bueno, gracias. de nada. En realidad, el adherente es un tipo de anclaje. Sí, porque tenemos de anclaje y dentro de anclaje tenemos las adherentes. Ah, bueno, se entiende, profe. ¿Sí? Profe, ¿podría explicar por último es la de desmosoma? Las desmosomas. Nati, perdón. Sí, esa. Bien, bien, no te escuché bien. En realidad va a generar, va a tener la misma función, lo que va a permitir es que se unan las células y al tener todas estas estructuras, va a permitir, o estos filamentos en realidad, va a permitir que cuando se produzca la unión, se adhiere, a ver, como estoy intentando pensar algún ejemplo, pero no se me viene. Entonces, vamos a esta imagen. Tenemos la membrana celular. Esta es la membrana celular de una y la membrana celular de otra. Entonces, es algo que atraviesa ambas membranas celulares y al atravesarla permite que éstas se unan y todos estos filamentos que se encuentran
en la parte interna, hace como una especie de anclaje, como una especie de ancla, o que una vez que pasa ya no se puede volver porque esos filamentos como que se adhieren a la membrana celular interna. ¿Sí? Todo eso, una vez que ya pasó, se adhiere en la membrana celular. Entonces, esas son otras estructuras que sirven de anclaje. Además de esta unión que se produce en el medio, esto hace mayor resistencia. Profe, entonces esos filamentos ayudan a que se pegue con otra célula. Exacto, que se mantengan. Ah, ok, gracias. Bien, perfecto. ¿Alguna otra consulta más? Bien, entonces seguimos. Por favor, si alguien se quedó con la duda, volvemos. No tengo ningún problema. Bueno, y acá tenemos distintos tipos. Estas son imágenes de microscopios. Estos son de forma ilustrativa. Si a ustedes no les van a tomar, en el examen no les van a dar estas imágenes porque no se ven adecuadamente, o ustedes en sus apuntes no lo tienen. Es solamente de forma ilustrativa para que ustedes vayan viendo. Entonces, todas estas serían células comunicantes o uniones. Son células que poseen uniones comunicantes, y estas son también uniones comunicantes, pero en menor cantidad. Acá vemos las uniones estrechas. Todas estas lineecitas serían las uniones estrechas, y esto lo que va a evitar es que se quede cerrado herméticamente, evitando así que se libere el contenido interno. Acá tenemos las uniones de anclaje, que también, esta sería una célula y esta sería otra célula, ¿sí? Acá estaría la membrana celular de una, la membrana celular de otra. Entonces, a través de los anclajes va a permitir que las células se mantengan unidas y no se separen. Eso es, en general, tejidos. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, ninguno. ¿No? Bien, eso es todo lo que es en general tejido. Lo que vamos a iniciar ahora es ver cada uno de los tejidos. El primero que vamos a ver es el epitelial. Todas estas características generales que hemos ido viendo de las células, de las uniones de las células, la característica de la matriz extracelular, y todo, eso sería como lo completo, todos los tipos que hay. Ahora, cuando entremos puntualmente a cada uno de los tejidos, vamos a ver en cuáles hay más colágeno, cuáles hay menos, en cuál hay más uniones de anclaje, cuáles hay otros tipos de uniones. Entonces vamos a ir viendo en detalle. Entonces, el primero que vamos a ver es el tejido epitelial. El tejido epitelial lo vamos a encontrar en distintos lugares. Primero va a revestir nuestro cuerpo, ¿sí? Todo lo que está externamente está formado por el tejido epitelial. Y después va a revestir o cubrir las cavidades internas, como por ejemplo la cavidad bucal, los órganos, ¿sí? El exterior de los órganos y su interior. Por ejemplo, el exterior del intestino delgado y el interior del intestino delgado, ¿sí? Entonces, en toda la cobertura de los órganos, externa e internamente, va a estar en las cavidades y en la parte exterior del cuerpo. Todos esos van a ser tejido epitelial. ¿Qué características tiene puntualmente este tejido epitelial? Es que va a tener dijimos que tiene una matriz extracelular como todos. Esta matriz extracelular va a ser escasa y va a tener una escasa cantidad de fibras. Dentro de la matriz extracelular vamos a tener algo que llamamos lámina basal, que es la parte inferior de este tejido. El tejido epitelial tiene una composición específica, es diferente al resto de los tejidos. Si vamos a ver esta imagen, esto que está acá en rosadito serían las células del tejido epitelial. Este tejido epitelial no tiene vasos sanguíneos propios,
¿sí? No está irrigado por vasos sanguíneos propios. Por eso, cuando nosotros nos cortamos muy superficialmente, no sale sangre, ¿sí? Si cortamos más profundo, ahí sí ya sale sangre, pero si es un corte muy superficial, no nos va a salir sangre. Y a su vez, Profe, sí, ¿puede ser que sea esa piel rosadita que se ve? acá en la imagen o en nuestro cuerpo. No, cuando nos cortamos, así como dice. Exacto, sí, es todo lo que, o las escamas que nos salen cuando nos, o el pellejito cuando nos quemamos, que nos sacamos así, todo eso es parte del tejido epitelial. Sí, si nosotros Está nos bien, gracias. cortamos no profundamente, vamos a ver que hay como todo un tejido rosadito y después está la parte de sangre y lo que podemos, si es muy superficial no vamos a ver sangre, vamos a ver todo el tejido rosadito. Entonces, ¿qué característica tiene este tejido epitelial? Es que no tiene vasos sanguíneos que lo irrigan, van a estar adheridos, ¿sí?, al cuerpo o al resto a través de un tejido conectivo. ¿Sí? Vamos a tener el tejido epitelial y este tejido epitelial va a basarse o va a apoyarse en una membrana basal y esa membrana basal va a estar anclada al tejido conectivo. ¿Sí? Va a estar como superpuesta. Esa es una característica del tejido epitelial. ¿Sí? Entonces va a estar unida o fijada al tejido conectivo subyacente. Va a tener un tamaño aproximadamente de 50 a 80 nanómetros, es acelular, ¿sí? La lámina basal, porque no tiene células en su interior, va a estar compuesta por colágeno 5, proteoglucanos, glucoproteínas, ¿sí? Y dependiendo del tipo de tejido epitelial de que estamos hablando, si es el externo, si el que se encuentra en el interior de alguna cavidad, va a tener mayor cantidad de fibronectina o colágeno. Como les decía recién, es avascular, es decir, no poseen vasos sanguíneos que lo van a irrigar, sino que se va a nutrir del tejido conectivo subyacente, el que se encuentra abajo. Tiene una regeneración de ciclo celular corto, es decir, que el ciclo celular, el proceso de mitosis, es corto y rápido porque tiene un continuo desgaste. ¿Sí? En nuestra piel es, por ejemplo, la piel de manos, pies, cara, que es lo que más expuesto está permanentemente en roce. Ese roce, esa desecación del aire, por el sol, todos esos van generando daños en nuestra piel, entonces necesito que se repare rápidamente. Por eso su ciclo celular es corto y hay una regeneración continua de nuestra piel. Y en el interior de las cavidades también, por ejemplo, en el estómago que tenemos una acidez muy alta, esa acidez va dañando las distintas células del tejido epitelial. ¿Qué tipos de uniones van a tener? Van a tener uniones estrechas, uniones intermedias, desmosomas, que son las que van a estar también uniendo las células, y van a tener células nexus o nexos, que van a ser también uniones más puntuales, más rígidas. Las uniones intermedias van a hacer referencia a las estrechas, pero van a las desmosomas, ¿sí? A las hemidesmosomas van a ser las uniones intermedias, porque es con célula y un tejido de la matriz extracelular. ¿Dudas hasta acá? ¿Necesitan que vuelva a repetir algo? Profe, ¿estaba unido o fijado a un tejido subyacente, dijo? Está apoyado, ¿sí? Y también va a estar unido a un tejido subyacente que es, tejido subyacente significa que está abajo, eso sería, y que es puntualmente es tejido conectivo. ¿Sí? Cuando hablamos de tejido Sí, profe, gracias. subyacente es que está abajo. Subyacente sería que está arriba. Es eso, ¿sí? Que yo tengo acá el tejido conectivo y arriba tengo el tejido epitelial. ¿Sí? Es en el único en el que se apoya. No vamos a encontrar epitelio sobre tejido muscular, por ejemplo.
solo lo vamos a encontrar en tejido conectivo. ¿Sí? Bien, continuamos entonces. Si no me paran. Ahora vamos a ver la organización de las células, ¿sí? Las partes de una célula del tejido. ¿Sí? Imagínense que sería, yo tengo todo este tejido, tomo una sola célula y la observo. Sería esta célula. ¿Sí? Lo más fácil, los laterales. ¿Sí? Este es el lateral de la célula, este y este. ¿Sí? Y van a estar unidas a otras células por uniones intercelulares. Van a tener, en este caso, de los 3 tipos de uniones: estrecha, comunicantes y de anclaje. Como esto tenemos lateral, las partes superior e inferior la vamos a denominar polos. Entonces, el polo superior lo vamos a llamar polo apical o polo luminal. Esto va a estar en contacto con el exterior, si estamos hablando de la epidermis, por ejemplo, o va a estar en contacto con la cavidad del cuerpo. Si, por ejemplo, estamos hablando de la cavidad bucal, va a estar en contacto, el tejido de mi boca va a estar en contacto con la cavidad bucal. Si hablamos recubrimiento del corazón, va a tener contacto con la cavidad de la caja torácica. Y estas células o este tejido es especializado en microvellosidades. Si, por ejemplo, lo encontramos en el interior del intestino, puede tener cilios, flagelos, o pueden tener unas microvellosidades que son largas e inmóviles y se denominan esterocilias. Y esta es la función que tiene, es la de absorción y de transporte de algunos líquidos. ¿Sí? Pero va a depender del tipo de tejido, va a tener alguna de estas especializaciones o no. Estas son las que podemos llegar a tener, pero dependiendo del tipo va a tener una u otra. Y después tenemos la base, entonces denominamos polo basal. Va a ser la base donde se va a ubicar o se va a relacionar o se va a apoyar con la lámina basal. ¿Sí? La lámina basal sería esto, que no está conformado por células, sino que es parte de la matriz extracelular. Entonces, el polo basal puede tener 2 tipos de uniones o relaciones. A través de invaginaciones, es decir, a través del el ondulaje de la membrana celular, y ese ondulaje va a permitir que se ancle a la lámina basal, o va a utilizar hemidesmosomas. Esas hemidesmosomas van a ser las uniones de anclaje entre la célula y la lámina basal. ¿Sí? Profe, Sí. ¿puede volver a explicar el polo luminal, por favor? Bien. Polo luminal va a ser la parte superior de la célula. ¿Sí? Y con un conjunto de células va a ser la parte superior del tejido. Esta parte superior puede estar en contacto con el exterior. Por ejemplo, si yo estoy hablando de epidermis, esto sería el polo luminal, ¿sí? De este tipo de tejido de la piel, o puede estar en el interior de las cavidades. Por ejemplo, el interior del estómago, o si hablo del intestino delgado, lo que lo recubre el intestino delgado va a estar expuesto hacia la cavidad abdominal. Entonces va a encontrarse en esos lugares. Y dependiendo del tipo de tejido del que estamos hablando, vamos a encontrar microvellosidades, esterocilias o cilios y flagelos. O ninguna de estas 3. Dependiendo entonces de qué tipo de tejido estoy hablando puntualmente, va a tener alguna de estas especializaciones. ¿Ahora mejor? Sí, profe, ahora sí. Bien, perfecto. ¿Alguna duda más? Entonces seguimos.
Nosotros ahora vamos a mencionar acá el tejido conectivo porque lo necesitamos, pero nos vamos a basar solamente en el tejido epitelial. Entonces tenemos el tejido epitelial, que sería este conjunto de células. Y este conjunto de células, que es el tejido, va a estar unido a algo lo que denominamos membrana basal. La membrana basal es lo que permite, ¿sí?, la interacción o la unión entre el tejido epitelial y el tejido conectivo. Pero a su vez, esta membrana, ¿sí?, recibe el nombre de membrana porque prácticamente es una membrana, no tiene otra alteración. Y basal porque está en la base del tejido epitelial. Entonces, esa membrana basal se va a dividir en dos partes. No solamente se divide en dos partes porque está arriba o abajo, sino porque tienen distinta composición y están generadas por distintos tipos de células. Entonces, la membrana basal va a estar formada por la lámina basal, ¿sí? La lámina sería algo más fino que una membrana, por eso es el nombre, y basal porque está asociado a la superficie basal o al polo basal del epitelio. Entonces, esta primera capa que hay por debajo del tejido epitelial. Esta lámina es un fluido que está secretado, formado, liberado por las células del tejido epitelial. ¿Sí? Estas células liberan, segregan y van a formar la lámina basal. Y contienen proteínas como la laminina y el colágeno. ¿Sí? Les va a dar una estructura de resistencia para que este tejido se pueda unir, adherir a la lámina basal. Y acá, entre estas, vamos a tener las uniones intermedias, es decir, entre la lámina basal y el tejido epitelial, la hemidesmosomas. Y la segunda parte que tenemos de esta membrana basal es la lámina reticular. ¿Sí? La lámina basal y la lámina reticular están unidas entre sí. Esta lámina reticular se va a encontrar por debajo de la lámina basal, pero se va a encontrar por arriba del tejido conectivo. Esta lámina reticular la va a formar las células del tejido conectivo, ¿sí? Estas células van a segregar, van a liberar sustancias y van a formar la lámina reticular. Y van a contener principalmente fibroblastos. ¿Sí? Es más fibrosa esta estructura y lo que va a permitir anclar toda la parte superior con el tejido conectivo. Y a su vez vamos a tener estas conexiones, estos nervios, que van a permitir llegar y también le van a dar un poco de anclaje al tejido epitelial. ¿Sí? Y a través de esta lámina reticular y basal, el tejido epitelial se va a ir nutriendo. ¿Sí? No hay vasos sanguíneos que ingresen al tejido epitelial. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado? ¿O que necesiten que vuelva a repetir? Profe, entonces la membrana basal se clasifica en lámina basal y lámina reticular, ¿o no? Está compuesta por... ¿Sí? No se clasifica, sino que la membrana basal está compuesta por la lámina basal y la lámina reticular. Sí, es en conjunto. Profe, Sí. ¿cuál sería la función de la lámina reticular? La función de la lámina reticular, en realidad, de ambos tipos de lámina, es la unión y el mantenimiento del epitelio con el tejido conjuntivo. Sí, va a ser la unión entre la lámina reticular va a unir la basal con el tejido conectivo y la lámina basal va a unir el tejido epitelial con la lámina reticular.
Recién dijo que la lámina reticular estaba formada por El tejido conectivo. el tejido conectivo. Y la lámina reticular permite que el tejido conectivo se nutra de la misma o algo así, dijo. Bien. No sé qué, vuelvo a repetir, quizás no sé lo que habré dicho. Dije que el epitelio, sí, el tejido epitelial, se nutre del tejido conectivo. ¿Sí? Porque son células, el tejido epitelial son células vivas, entonces necesitan nutrirse y como no tienen vasos sanguíneos, se nutren del tejido conectivo. La membrana basal son láminas, son tejidos, no tejido, sustancias, entonces no necesitan nutrirse. Pero esta unión va a permitir que los nutrientes del tejido conectivo pasen al tejido epitelial, ¿sí? A través de la membrana basal. ¿Sí? ¿Eso habrá sido? Ah, sí, ahora entendí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que esto no es impermeable. ¿Sí? No es que es una pared que pongo y no puede pasar. Justamente es una membrana. Entonces permite el pasaje de sustancias. ¿Sí? Profe, ¿y Sí. qué es lo que es la laminina? Porque en la fuente de clase lo nombra por eso. Bien, la laminina es una proteína que el nombre viene porque se ubica en forma de láminas. Y también le da mayor resistencia, mayor soporte. ¿Sí? Eso se encuentra La ¿entre laminina qué? va a ser parte, ¿sí?, de la lámina basal. La lámina basal va a estar compuesta por distintas proteínas, las cuales pueden ser lamininas o colágeno. Ah, entonces que va a estar en el, así dijo que forma parte. O Exacto, sea, va a estar en va a la estar lámina arriba, basal. va a estar en contacto con el tejido epitelial. Puede estar en contacto, pues todo este conjunto, si todo esto va a tener laminina. Entonces puede estar arriba, puede estar abajo, puede estar en el medio. Ah, ahora sí, profe, no sabía ¿Sí? en dónde se ubicaba por eso. Imaginá así como muy de grosa manera un pan dulce. ¿Sí? Los frutos secos pueden estar en la superficie, en el medio o en la base, pero forman parte del pan dulce. ¿Sí? Entonces por eso hablamos de Sí, la profe, sí. laminina basal o lámina basal directamente. ¿Alguna otra consulta, dudas? ¿Y la fibronectina? Fibrolectina también van a ser otro tipo de proteína, pero va a tener una mayor cantidad de fibras. Entonces va a ser más fibroso el tejido. Ese tejido, al ser más fibroso, le va a dar un poquito más de resistencia y a su vez elasticidad. Y Profe, ese esto es lo nombre se mismo que ubica. Perdón, porque justo hablaron las dos, no escuché. Yo le iba a preguntar si los fibroblastos es lo mismo que acaba de preguntar. Los fibroblastos van a ser células, puntualmente, ¿sí? Y la fibrolectina va a ser un tejido, un conjunto. Estos van a ser un tipo de célula que el conjunto de ese tipo de células puede formar la fibrolactina. Sí, porque la fibrolactina van a ser proteínas, perdón. Y los fibroblastos van a ser células. Sí, los fibroblastos van a tener un alto contenido de fibrolactina. Sí, porque son proteínas. Y los fibroblastos. Profe, entonces, o sea que los fibroblastos en conjunto forman la fibrolactina. No, al revés. Los fibroblastos es una célula. ¿Sí? Es un tipo de célula que está inmadura. Y en su interior puede tener fibrolactina. Fibrolactina es una proteína que la vamos a encontrar en Ah, bien. distintas partes.
¿Alguna otra consulta? Ok, entonces, No, profe, ahí está. Ya me saqué la duda. ¿Pero perfecto. en dónde se van a ubicar? Perdón. ¿Quieres? Perdón. La fibronectina. Bien, la fibrolectina van a ser proteínas que las puedo encontrar en cualquiera de las dos láminas. Quizás en menor proporción, pero las puedo encontrar, voy a tener mayor proporción en la lámina reticular, pero se puede encontrar en distintas proporciones o cantidades dependiendo del tipo de tejido. Buenísimo, profe. Gracias. Sí, ahora sí. De nada. Entonces, son las 9:30. Vamos a cortar la clase acá, porque tenemos ahora el recreíto, y nos volvemos a encontrar a las